¿Qué dice el artículo 11, numeral 8? Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo. O sea, que regresivo es que quite derechos, que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Será inconstitucional. O sea, en otras palabras, los derechos pueden incrementarse, mejorarse, crecer en contenido de todas maneras, pero no pueden mermarse. Hoy estamos en un sistema adversarial acusatorio, es otro sistema penal, que en el mundo existe, no en el Ecuador. ¿Qué dice el 442 de la Constitución? La reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, tendrá lugar por iniciativa del presidente. En ambos casos no cabe cambio constitucional que provoque restricción de derechos. Entonces, ¿puede Daniel Noboa Sin, por la plata que tiene su padre, que tuvo su abuelo, puede él, porque le da la santa y regalada gana, cambiar la Constitución? No puede. Porque si Noboa pudiera, los mató todos y se acabó cualquier problema. Tendría las cárceles 0 personas. Porque en el pasado, ¿cómo se resolvían los temas? Matando a la gente. Matando a la gente. Pero si quieren que vuelva la pena, devolvamos. Pero el que defraude al fisco, mátalo también. El que no pague los impuestos, mátalo. Al que tiene contratos con el Estado y favorece a sus familias, mátalos. Y entonces tendrían que salir, tendríamos que quedarnos sin presidente y tendríamos que quedarnos sin autoridades. Mire lo que dijo uno de los pensadores más importantes que ha tenido la humanidad, Fyodor Dostoyevsky. El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos. No es un tema de que nos vamos a ensañar con los presos, saquémosles el aire. Porque los presos son hijos nuestros, son hijos de la sociedad. Responden a las inequidades, a las injusticias, a los desajustes sociales y económicos de una sociedad. A ver, voy a hacer el análisis constitucional. Pero les ruego, me encantaría, no puedo obligar, ni tengo esa pretensión, no lo tomen como que soy una persona que quiere imponer las cosas. Pero, por ejemplo, hay temas en donde ustedes deberían tener la Constitución en la mano. ¿Por qué? ¿Por qué la Constitución? Porque la Constitución es la norma suprema, prevalece sobre las demás normas del ordenamiento jurídico. Entonces es importante conocer el texto constitucional. Es conocerlo para saber dónde estamos parados. Entonces, en el caso que estamos hablando, se trata de eliminar, sacar a las personas privadas de la libertad de los grupos de atención prioritaria, grupos vulnerables de atención prioritaria. Entonces, lo primero que se hace es ubicarlo al problema, ¿no es cierto? Para ubicado el problema, saber de qué estamos hablando. Como se ve un paciente, me duele el estómago, pero dime dónde. En la parte derecha es el hígado, más abajito la vesícula, más abajo el apéndice, más al centro el intestino, el colon, más hacia allá los riñones, el páncreas, en ambos lados los riñones. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde quiere cambiar la Constitución? Quiere cambiar en el artículo 35 de la Constitución y 51. Entonces viene el tema. ¿En dónde está el artículo 35 de la Constitución? Está en dónde. El título segundo, derechos, capítulo tercero, derecho de las personas de grupos de atención prioritaria. Déjeme ver, derechos, ahí está. Derechos, pero falta el título. Pero se llama derechos de las personas, derechos. No se olviden de la palabra, derechos. Es la palabra clave, derechos. Ahora sí, súbale para ver el capítulo 2 y el capítulo 1, ¿cómo se llama el título? El título segundo de la Constitución tiene que ver con derechos. Ya, derechos. Entonces, dentro del título que es derechos, todo lo que tiene que ver con derechos, entonces vamos a ver que el capítulo primero es principios de aplicación de los derechos. ¿No es cierto? Vamos a volver al artículo 11. Si quiere, de una vez vamos evacuando. Póngale ahí una señal. ¿Qué dice el artículo 11? El ejercicio de los derechos se seguirá por los siguientes principios. Numeral 4. Numeral 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. O sea, los derechos no pueden restringirse. Numeral 6.
Todos los principios y los derechos son inalienables. No pueden, ¿qué es lo inalienable? Es aquello que no se le puede cambiar al titular de ese derecho. Es la inalienabilidad. El titular del dominio no puede ser perjudicado. Entonces dice, todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, independientes y de igual jerarquía. Numeral 8. El contenido de los derechos, de todos los derechos, se desarrollará de manera progresiva, a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo. O sea, que regresivo es que quite derechos, que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Será inconstitucional. O sea, en otras palabras, los derechos pueden incrementarse, mejorarse, crecer en contenido de todas maneras, pero no pueden mermarse. Y el momento que el presidente dice, quiten estos derechos a los grupos, a las personas privadas de la libertad que están catalogados como grupos de atención prioritaria, y está violando la Constitución. Ahora continuemos, regresemos para que la gente lo vea clarito. Vamos al artículo 10. Título segundo de la Constitución, derechos. Capítulo primero, principios de aplicación de los derechos. Dentro de esto ya leímos el artículo 11, que no cabe regresión de derechos. De ahí tenemos que irnos al capítulo segundo, que son los derechos del buen vivir. Bájese al artículo 12. Capítulo segundo. Capítulo segundo, derechos del buen vivir. Luego saltamos al capítulo tercero. El capítulo tercero es justamente el que se inicia con el artículo 35. Capítulo tercero del título, derechos. ¿A qué se refiere? Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Y dentro de esos dice que las personas adultas mayores, niños, toda esa serie de gentes, personas privadas de la libertad, está en el segundo párrafo, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. Esto es lo que quiere el presidente, sacar a las personas privadas de la libertad del grupo de personas de atención prioritaria. No puede, porque le está quitando y mermando derechos a las personas privadas de la libertad, derechos que ya están contemplados en la Constitución, en el título segundo, que se refiere a derechos. Y no cabe regresión de derechos. No cabe restricción ni regresión de derechos. No cabe. Así él crea que es Superman o Mandrake. No cabe. Punto. Ahora sí, ya tenemos claro, ubicado dónde está el tema. Los derechos de las personas privadas de la libertad se encuentran dentro del título título segundo de la Constitución, que se llaman derechos. Y el capítulo tercero se llama capítulo tercero del título segundo, que se llama derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, donde están las personas privadas de la libertad. Ahora nos fuimos al 441 de la Constitución. Ya. Hay dos formas para cambiar la Constitución: mediante enmienda constitucional o mediante reforma constitucional. El artículo 441 trata de la enmienda. Y la enmienda dice, la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución, que no altere su estructura fundamental o el carácter de elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará de esta manera. Entonces, puede usted hacer una enmienda, pero siempre y cuando no altere la estructura de la Constitución, el carácter de elementos constitutivos del Estado, no establezca restricciones a los derechos. Están estableciendo restricciones a los derechos de las personas privadas de la libertad. Por lo tanto, enmienda no cabe. Ahora vamos a ver si cabe reforma. Bájese al 442. ¿Qué dice el 442 de la Constitución? La reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, tendrá lugar por iniciativa del presidente. En ambos casos no cabe cambio constitucional que provoque restricción de derechos. Entonces, ¿puede Daniel Noboa Sin, por la plata que tiene su padre, que tuvo su abuelo, puede él, porque le da la santa y regalada gana, cambiar la Constitución? No puede. Pero estamos en el Ecuador, y en el Ecuador
Más claro no canta un gallo. Ya, esto es claridad en el tema. Entonces, lo que acaba de mandar, ¿por qué lo manda? Para tocar a la gente y que la gente diga, ve, el presidente, claro, dice, estos delincuentes hay que ponerlos en orden, y estos delincuentes, ¿cómo se les va a dar una atención prioritaria? El objeto del sistema penal es la rehabilitación del delincuente, porque en el pasado, ¿cómo se resolvían los temas? Matando a la gente. Pero si quieren que vuelva la pena, devolvamos. Pero el que defraude al fisco, mátalo también. El que no pague los impuestos, mátalo. Al que tiene contratos con el Estado y favorece a sus familias, mátalos. Y entonces tendrían que salir, tendríamos que quedarnos sin presidente y tendríamos que quedarnos sin autoridades. ¿O qué creen que solamente hay que juzgar cierto tipo de conductas? Entonces, por eso salimos. El derecho penal ha evolucionado. La evolución del derecho penal es una cuestión importante. Algún rato hagamos un documental sobre la evolución del derecho penal, para que la gente vea desde la venganza colectiva, cómo dimos un salto a la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, y el sistema penal anterior, el sistema inquisitorial. Hoy estamos en un sistema adversarial acusatorio, es otro sistema penal, que en el mundo existe, no en el Ecuador. Entonces, ¿cuál es el objeto? La rehabilitación del delincuente. Porque si no pudiera los matar todos y se acabó cualquier problema. Tendría las cárceles 0 personas. Y ese no es el sentido. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, realmente es algo inaudito. Mire lo que dijo uno de los pensadores más importantes que ha tenido la humanidad, Fyodor Dostoyevsky, literato que escribió no sé cuántos libros, tal vez el más famoso del Crimen y Castigo, que dice: el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos. No es un tema de que nos vamos a ensañar con los presos, saquémosles el aire, porque los presos son hijos nuestros, son hijos de la sociedad, responden a las inequidades, a las injusticias, a los desajustes sociales y económicos de una sociedad. Entonces, hay que rehabilitarlos, hay que tratarlos de otra manera, pero no solamente es esto. El artículo 424 de la Constitución nos habla de que prevalece la Constitución y también los instrumentos internacionales de derecho humano. Entonces, en este caso, no solamente es la Constitución, porque también, y dice que tienen igual jerarquía, no sé si tiene el 424 ahí a la mano, dice: la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. No solo la Constitución, sino también los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces viene la pregunta: ¿en dónde se les perdió y dónde está? ¿Dónde se les perdió y dónde existe? ¿Dónde la están observando? Reglas de Naciones Unidas sobre el tratamiento de los reclusos. Grupo de atención prioritaria, que se las conoce si alguien quiere investigar. A estas reglas se las conoce como reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, pero también se las conoce como las reglas de Mandela, en honor al líder sudafricano que pasó tantos años preso en una prisión en Sudáfrica y que obtuvo su libertad y luego llegó a ser presidente de Sudáfrica. Las reglas de Mandela. Entonces, aquí se quieren limpiar con el Código Orgánico Integral Penal, que también tiene con el reglamento, el sistema de rehabilitación, con las reglas de Mandela, con la Constitución, y le quiere vender al pueblo de que esto es lo mejor. ¿Por qué no dicen de una vez: matemos a los presos? Matemos, solo eso falta que diga. Pero con eso quiere quedar bien, y es posible que más de un ecuatoriano, no sé cuántos, diga: sí, estoy de acuerdo, porque estos presos hay que reventarlos ahí dentro. Esa gente que piensa así, a la vuelta de la esquina, ni siquiera se dan cuenta que tarde que temprano un pariente, un amigo, un conocido de ellos está en la cárcel. Porque en este momento, con lo que se vive en el Ecuador, ¿qué nomás le puede pasar a una persona?
no ha sido. Yo seguía con el arrastre del triste que se ve. Tan solo la boca decepción del perdedor. Pero se levantó y se abrazó conmigo, y nos cambió, la cuenta, por favor. Y el Señor me volver, chica de azul, déjame muerte como siempre, deja que imagine que esa noche era suya y luego escapábamos de esa